Es un gusto saludarles nuevamente. Espero que las fiestas de fin de año hayan sido plenas de felicidad espiritual, si fue espiritual muchísimo mejor, y si no de la que sea, pero que hayan estado contentos y felices en compañía de sus seres queridos. Y bueno, pues ahora a entrar de lleno al 2023. Sin duda, a cada uno de ustedes les espera un escenario particular, cada uno con sus metas a conquistar. Les pido, por favor, reflexiones sobre esto. La vida material es espacio-temporal, es finita. Por lo tanto, tenemos un concepto lineal del tiempo. Desde nuestra limitada visión, las cosas tienen un inicio y un fin. Siempre vemos un pasado, un presente y un futuro. A diferencia, por ejemplo, de los seres absonitos, donde no hay principio ni fin, donde no existe el tiempo, donde los seres no son creados, sino eventuados. Bien, pues el ser humano observa la realidad secuencialmente. Esto nos permite, si somos buenos observadores, ser testigos del cómo evolucionan las cosas y los seres. La gran rapidez con la que vemos cómo cambian las cosas es evidencia de lo imperfecto que somos. Es decir, cambiamos y cambiamos y cambiamos. Si fuésemos perfectos, no habría esos cambios. Esto significa que podemos pronosticar en cierto sentido y nivel qué nos espera a la humanidad. Si observamos la tendencia evolutiva social, nos daremos cuenta hacia dónde vamos. Si damos por verdadero que la humanidad va de la imperfección material hacia la perfección espiritual, entonces podremos tener claridad en qué momento del espacio-tiempo nos hallamos. En otras palabras, ¿qué tanta densidad material poseemos como individuos y como sociedad? Así, en este incipiente 2023, le invito a formular la siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de energía material o espiritual circula por mis circuitos internos, por mi mente, por mi corazón, por mi interior? Tan solo plantearse esta pregunta es ya un gran paso, un paso hacia adelante, sin importar si sabemos la respuesta. Y entonces aquí me pregunto nuevamente, si la respuesta es más material que espiritual, ¿qué podemos esperar cuando todas estas mentes densamente materialistas se unen y esa unión es la fuerza que estará moviendo el mundo en este 2023? Parece una pregunta sencilla, pero tiene un gran peso y una gran profundidad. ¿Qué pasaría o qué está pasando? Porque a lo mejor no lo tenemos que decir en forma de qué pasaría, sino qué está pasando cuando la mayoría de las mentes en un estado materialista se unen para dirigir el mundo. Ya no habría que preguntarnos qué pasaría, porque eso es lo que está pasando actualmente. No puedo conocer a todas las personas para saber qué tipo de fuerza son las que circulan por sus mentes, pero lo que sí puedo observar es el efecto de esa fuerza en el desempeño social. Basta ver lo que pulula en el medio ambiente que me rodea para saber cómo obran las fuerzas individuales. Para tal efecto, observe qué cosas son aquellas cosas que solemos identificar como exitosas. Sin duda,
en su gran mayoría terminan siendo sinónimo de una economía abundante. Observe cuáles son las cosas que las mayorías buscan. Observe cuáles son las empresas líderes en el mercado. Observe las marcas exitosas, por ejemplo, de ropa, de calzado, de deportes, de celulares, de autos, de relojes, etc. Observe los lugares que la gente frecuenta. Por ejemplo, ¿qué tipo de bares? ¿Cuáles son los cines? ¿Cuáles son las plazas comerciales? ¿Cuáles son los eventos deportivos? Etcétera. En otras palabras, observe hacia dónde esas mayorías dirigen su atención. Su atención. Y en consecuencia, en qué invierten su tiempo y su dinero. Esas son claves muy importantes para entender en qué estado evolutivo estamos. Ahí donde las mayorías dirigen su atención, está el estado que predomina en este espacio-tiempo. Y ese estado es un estado de placer material, eso lo sabemos bien, de entretenimiento, de morbo, de un pensamiento superficial, de prejuicio inconsciente. Y digo inconsciente porque generalmente las mayorías no se dan cuenta que están siendo prejuiciosos. De gran ignorancia también hacia las cosas del mundo, etc. Podríamos hacer una lista interminable. Pero lo que me parece preocupante y que es una consecuencia de lo que acabo de enumerar es el progresivo distanciamiento a las cuestiones espirituales. Es por eso que este tipo de canales como el nuestro, digo nuestro porque ustedes pertenecen a este canal, son parte de la familia, es por eso que este tipo de contenidos que presenta este canal tiene pero muy pocos seguidores, muy pocas visitas. Yo conozco canales que tienen más o menos la misma cantidad de suscriptores, pero me triplican o cuadruplican en visitas. Claro, son otro tipo de temas. Aquí se busca evitar el amarillismo, el sensacionalismo, el morbo que está muy de moda actualmente, la nota roja o la dramática, etc. Que lo único que hacen, pues bueno, es lucrar con los instintos más primitivos humanos, que son los instintos de origen animal. Este canal presenta un material, de veras, se los digo con toda sinceridad, muy selecto, único, pero que para muchos es aburrido. Y me lo han dicho, Claro, evidentemente, en medio de una oferta de morbo, de un placer fácil, de exaltar nuestros sentidos, pues obviamente un canal donde hay que pensar, donde hay que discernir profundamente, pues obviamente tiene que ser aburrido. Pero por eso este canal no es para todo el mundo. Bien, ante esta situación, pues no sería prudente buscar culpables por esta densidad material que vivimos en este inicio del tercer milenio. Debemos estar conscientes que esto es lo que es nuestro estado evolutivo, me refiero como sociedad, como seres secuenciales espaciotemporales. Debemos tener claro que un grado evolutivo superior necesitó, para llegar a ese nivel, de un grado inferior evolutivo. En nuestro estado, la densidad material es la base para escalar a niveles de conciencia espiritual. La experiencia material es materia prima para desarrollar la capacidad de discernir valores supremos. Parece que
no nos queda de otra que padecer y experimentar lentamente la densidad de un pensamiento humano material. En esta época pareciera que es inevitable, incluso, como lo acabo de mencionar, pareciera que es hasta necesario. Porque no podremos llegar a niveles superiores si no tenemos una base que nos sirva como fulcro, como palanca para poder despegar o para poder llegar hacia niveles superiores. Esta densidad material es más que palpable en mentes menos densas o espiritualmente desarrolladas. Si tenemos más o menos claro todo esto, entonces aquellas personas con un nivel superior de visión espiritual definitivamente tendrán que desarrollar la paciencia, la tolerancia y en cierto sentido la misericordia, claro, a nuestro nivel. Es decir, no podemos pelear con un mundo de cosas y seres en un estado inferior evolutivo. Tampoco sentirnos en un estado superior, discriminatorio o elitista. Si hemos recibido dones espirituales, debemos abrigarlos con humildad y sabiduría. Con humildad y sabiduría. Un verdadero desarrollo espiritual nos lleva invariablemente hacia el amor a nuestros semejantes y no hacia la discriminación. No hacia la discriminación. Cada vez más observo distanciamiento, ahora sigo con un problema con mi muela y me cuesta trabajo hablar, por eso se me traba mucho las palabras, pero estoy tratando de hacer lo mejor posible. Espero pronto irme a arreglar. Lo que pasa es que me pusieron una incrustación, no ha quedado, se cae, se volvió a caer y el choque de las muelas me duele. Perdón por decirles mis intimidades. Pero bueno, ok, les estaba diciendo que cada vez que observo, o que es más común hoy en día, observar un distanciamiento hacia las realidades espirituales. Muchas personas, incluidos jóvenes y adultos, dejan a un lado los valores cristianos o crísticos. No me refiero a la religión de cristianos. Aquellos valores que nos dejó el carpintero de Belén. De hecho, muchas personas ponen en duda o hasta niegan la existencia de estas realidades. Y bueno, en esta Navidad me tocó presenciar esa tendencia. A menos que las altas autoridades espirituales ordenen intervenir a través de sus múltiples recursos o ejecuten medidas fuertes para desvanecer tanta densidad material, de no intervenir estas fuerzas espirituales, entonces habremos de pasar cientos de años antes de ver un cambio significativo. Y de ser así, pues no nos tocaría presenciarlo. No nos tocaría presenciarlo. Al menos un recién nacido que dure 100 años de vida podría empezar a verlo. Y podría ser más, 100, 200, 300 años, no sé cuántos. Es claro que la sociedad actual, en cualquiera de sus manifestaciones, toma sus decisiones al margen de los valores espirituales. Esto lo he mencionado varias veces. Al margen de los valores espirituales. Y esto aplica a la ciencia, por supuesto. Sabemos que vivimos una ciencia secularista, a la economía, la política, benditos políticos, y también peligrosamente hacia la educación, etc. Esto aplica hacia muchas instituciones. La familia se salva un poquito, pero con preocupación observo progresivamente un distanciamiento, en parte por una soberbia intelectual personal. Conflictos como el de Rusia contra la OTAN
se resolverían al instante si tan solo los rusos, como los de Occidente, incluyeran valores espirituales en sus decisiones. Ambos tienen gran parte de la culpa en lo que está ocurriendo. Ambos. Quizás unos más que otros. Yo no me pongo del lado ni de Occidente ni de Oriente. Pero bueno, en el análisis puede parecer que a veces estamos de un lado, pero no, en mi caso no es así. Yo no analizo las cosas con el sentimiento. Bueno, pero el Estado, tanto local como geopolítico, no tiene aún el desarrollo suficiente para poder tomar ese tipo de decisiones. Es decir, aquí paramos la guerra, se acabó. Vámonos hacia los valores espirituales. Obviamente no estamos listos para eso. No estamos listos para eso. Para eso se requeriría verdaderamente un desarrollo espiritual muy alto, no solamente de los gobernantes, sino de sus ciudadanos. Por eso es que habría que esperar cientos de años para que esto ocurra. Pero lo que sí puede y debe ocurrir, y lo repito, debe ocurrir, es que cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras posibilidades, hagamos un cambio inmediato en nuestro entorno. Nuestra energía espiritual nos llevará a decisiones espirituales y tal acción generará una onda como cuando usted avienta una piedrita a un lago y vemos cómo se va expandiendo la onda. Una onda que, si bien será diminuta por ser individual, será poderosa si se suma a la de los demás. A la de los demás. Ningún presidente o país poderoso podría contra una fuerza espiritual que se expande geométricamente por las acciones individuales. Este 2023 habrá de agudizarse la tensión a nivel macro y podrán ocurrir muchas cosas como las que ya he hablado en videos pasados. Pero es responsabilidad de cada uno luchar con acciones espirituales locales para compensar un poco esos conflictos mundiales o esos abusos de algunas personas poderosas hacia los ciudadanos del mundo. No olvide esto. No basta ser bueno. No basta ser bueno o pensar que se es bueno, sino que debemos esclarecer nuestros procesos de pensamiento. La bondad sin verdad puede ser peligrosa. Lo repito, la bondad sin verdad puede ser peligrosa. El gran reto es distinguir lo verdadero de lo falso. Pero cuando pensamos que la hemos distinguido, cuando pensamos que hemos distinguido entre la verdad de lo falso, ¿sí? Cuando sintamos que ya lo hicimos, que somos muy buenos pensando que hemos logrado distinguir la verdad de la falsedad, el reto será entonces cuestionarnos si en verdad lo hemos logrado. Cuestionar nuestros propios paradigmas es una de las tareas más complejas. Cuestionarse a sí mismo, la humildad cognitiva, es un buen inicio. Deseo que este 2023 sea de gran aprendizaje material, filosófico y espiritual. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.